nombre es María Elena Isabel Paggi, llevo 3 nombres. Tengo 70 años, casi 71, nací en Esquel el 23 de agosto de 1954, hace muchísimos años. Nací en la calle Sarmiento, frente a, bueno, Sarmiento entre Ameguino y Chacabuco. Muy jovencita me trajeron para acá porque habían hecho estas casas, de haber sido en el 55, 56, porque mi hermano cuando nace en el 57, 1957, ya estábamos viviendo acá. Y bueno, mi papá era escribano, el primer escribano Carlos Eduardo Paggi, el primer escribano nacido en Esquel. Mi papá se recibió de escribano en 6 meses, una cosa increíble. Mi abuelo era escribano, don Pedro Menfis Paggi, nació en el año 1898 mi abuelo. Era argentino por opción, porque venía cuando nace, venía con su mamá, con María Corradi, venían en un barco de origen alemán desde Perú y el primer puerto que tocan es Valparaíso en Chile. O sea que mi abuelo paterno era argentino por opción. Por el lado de mamá está don José Manuel Torrea, vasco, de Jaurrieta, y Matilde Valenzuela, hija de padres chilenos. O sea, ahí serían mis abuelos paterno y materno, ¿no? ¿Qué he hecho de mi vida? Y un poco de todo. 28 años de registro automotor. Fallece papá y me hago cargo yo como titular del registro. Heredé un campo, el lote 9 de la colonia Nahuelpan, y algo que me apasiona, que es el periodismo. Que estoy desde el año 1980 haciendo periodismo. Bueno, en el año 1980 me caso con Carlos Susanich, que era el director de Canal 3, el famoso Canal 3 que estaba acá a la vuelta, el 9 de julio 615, creo que era así. Sí, 615. En un momento se necesitaba alguien para hacer locución. Bueno, empecé haciendo locución y después sí, ya directamente me empecé a hacer el famoso informativo de Canal 3. Y ahí me encantó porque fue en julio de 1980 empecé. Y todavía sigo, es algo que me encanta. Eran épocas difíciles, épocas de gobiernos militares. No había la libertad que hay ahora, porque ahora podés decir de todo, mientras pruebes, mientras no difames a nadie, venía bien, pero en esa época sí era difícil hacerlo. Por ejemplo, yo no era periodista y en el año 1978, me acuerdo cuando vino Videla a inaugurar la presa Futaleufú. En ese momento Carlos Susanich había ido con un amigo a grabar. Entonces cuando van llegando le piden permiso a un mayor que estaba a cargo de toda la seguridad, si los dejaba pasar a filmar. Y le dijo que sí. Todos los demás intentaron trabarlo y el mayor dijo, no, ellos pasan. Ellos pasaron. El mayor se fue con Videla en el avión y Carlos Susanich se quedó acá con el amigo que había ido a grabar. Por supuesto que quedó detenido toda la historia, porque cómo había ido, cómo había entrado, qué sé yo. Así que cosas de esas de todo tipo. Claro, yo ya había hecho algunas veces cámara, campañas de juguetes y todo eso cuando éramos novios. Y ya en esa época ya estábamos casados y me dice, bueno, vamos a ver si te animás. Y sí, le digo, vamos para adelante, ¿viste? Así que empecé y bueno, él fue el que directamente dice, bueno, vamos a hacer cosas, vamos a ver cómo te da el tema del si te gusta, si te animás y todo eso. Entonces, bueno, empezamos a hacer los famosos informativos, ¿no?
Y el Canal 3 era uno de los pocos circuitos. Yo creo que diría que había, no sé, 15, 20, no me animo un número justo de decir, circuitos cerrados. Y uno era de acá de Esquel. El primero era el hermanito menor del que se fundó primera en Trelew, que era del doctor Atilio Biglione, que después fue gobernador de la provincia, de Merallo, creo, y de don Pedro Arranz. Eran los tres dueños del canal de Trelew. Y después Pedro Arranz se viene para Esquel y con un socio, pero no sé cuál de los dos era socio de él. Si don Atilio Biglione o Merallo, uno de los dos. Y entonces se viene Esquel y ponen el canal de televisión acá, el que fue después Canal 4, ¿no? Y que quedó Pedrito, ahora lo vendieron, todo eso. Y don Pedro Arranz era el pionero, porque don Pedro hay que reconocerlo, él le encantaba toda la parte de técnica y todo eso, andaba con las mordazas famosas y todo eso, las cajitas de zapatos, las cámaras. Año 1980, yo no tuve nada que ver, don Pedro Arranz y en ese momento el gerente, porque ya se había abierto todo, el único que era el dueño del canal era don Pedro Arranz, con Jorge Yunche, el papá de Jorgito, de que está acá en Esquel, hacen una sociedad y fundan un diario que era El Cordillerano. 40% tenía Arranz, 40% tenía Yunche y 20% era de Carlito Susanich. Eran los dueños de El Cordillerano. En un momento se abre la sociedad del canal, entonces el papá de Jorge, don Jorge Yunche, queda con El Cordillerano. Y después el canal queda únicamente don Pedro Arranz y sus hijos. La hija mayor era Mirta, la esposa de Ricardo Lenz, y queda con Pedrito Arranz también, que en ese momento se dedicaba a correr carreras de autos. Claro, yo del diario no me metía tanto. A mí toda la parte de diarios y todo eso no me llevaba. En esa época estaba Mario Lanati, no sé si se acuerdan, que era periodista del diario. Estaba Arnaldo Criscuolo, que era el que hacía las impresiones en unas chapas, en las famosas las Craventa, las máquinas, unas máquinas que eran, no sé, era todo nuevo para esa época. Pero era el fotógrafo, viste la foto que yo te mostré recién, muchas de esas fotos me las sacó él. Así que, pero a mí el diario no me gustaba. ¿No prefería directamente el canal. ¿Y la radio cómo entra en tu vida? En el año 86 renuncio, ya no podía. Tenía registro automotor desde el año 82, había aguantado 4 años, tenía el registro, trabajaba en el canal y tenía el campo. O sea, con las 3 cosas llegó un momento que dije, hasta acá llegué, no puedo más con las 3 cosas. Entonces le planteo a Carlos, mira Carlos, yo no puedo seguir con el canal porque es mucho para mí, demasiado. O sea, era imposible. Entonces le digo, bueno, en este mes, en junio y julio, me voy, del año 86. Junio del 86. Así que dije, me voy y no quiero trabajar más. Y Carlos, al otro mes renuncia a Carlos, tampoco se queda. Así que estuvimos 2 años y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Y el 1 de marzo de 1988 creamos FM del Sur. La primera radio, no la primera, hubo otra radio más que duró un poquito tiempo y fundió. Y después nosotros, el 1 de marzo de 1988, pusimos la radio. En esa época era terrible. Eran radios ilegales, clandestinas, era de todo. Bueno, entonces nosotros ¿qué hicimos? Inauguramos la radio. Era intendente Daniel Díaz. Y Daniel Díaz había trabajado en el canal de televisión. Antes, el año 71, 70, 71, 72 había sido director, Daniel Díaz.
y era intendente en ese momento. Bueno, nos costó de todo tipo. Y ahí le tengo que agradecer a alguien, porque creo que en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Hipólito Solari Irigoyen. Él había puesto una en Madryn. Bueno, entonces lo fuimos a ver a Madryn, a Hipólito, y le contamos la idea que teníamos. Dijo, métanle para adelante, chicos, no hay ningún problema. Dice, en Francia en este momento es el auge todo este tipo de radios, y en algún momento tienen que ser radios libres, como le decía él. Bueno, pusimos la radio. Y cuando, ponemos la radio, era tremendo. Tuvimos 2 años muy tranquilos, con música, tranquilos, y a los 2 años sí, ya empezamos a hacer periodismo. Una vez que ya estuvo instalada, tienen buena música, que es linda la radio, se va escuchando, bueno, Carlos dice, vamos a empezar con el informativo. Y ya ahí empezaron los problemas. Hasta al principio nos habían amenazado que iban a hacer una denuncia en un juez penal. En ese momento dependíamos de Rawson, no era de Bariloche. Teníamos que viajar a Rawson, si se armaba algún lío, había que viajar a Rawson. Entonces, le contamos al doctor Solari Irigoyen, a Hipólito, le dijimos, está pasando tal cosa. Habló con el juez federal y le dijo que a mí no me vengan con planteo de ese tipo porque los voy a sacar corriendo. Dice, dejen las radios libres y si hay algún problema, que actúe la justicia, pero yo no voy a tomar ninguna medida contra una radio libre. Ya, viste, o sea que en el año 88 ya había como otro espíritu. No es ese espíritu, viste, de decir, no pueden decir esto, no pueden decir lo otro, no pueden poner esta música como los gobiernos militares. Todo eso nos pasó. Por ejemplo, un día, Risto Kalevich, ¿se acuerdan? Bueno, vos no, muy chiquito. Había traído a través de Yugoslavia una de esas tipo, viste, que duraban 10, 15 minutos, como por ahí nos faltaba tiempo, entonces poníamos ese tipo de documentales. Y empezaron a hablar del tema de los campesinos y todo eso. Al otro día, llamada del teniente coronel Susanich al regimiento. Y le digo, yo te acompaño, yo voy con vos porque que si yo me quedo en la camioneta, sí, yo me quedé sentada en la camioneta, él pasó y a mí me dejaron un soldado sentado al lado mío y quietita, ahí no te muevas, porque era para problemas. Así que fue y estuvo hablando con ellos, hablaron, quiero el video, entró por embajada, es el encargado de negocios acá en Esquel de Yugoslavia, qué sé yo. No, quiero el video. No, ya se lo entregamos. Ya se lo habíamos entregado. Cuando vimos que se había puesto complicado todo, porque no decía nada malo. Decía cómo vivían en Yugoslavia, nada más. Pero hasta eso era. Temas musicales. Otro día, no voy a decir quién era el teniente coronel. Yo sé que esto le gusta a mucha gente, todas estas anécdotas. Estábamos trabajando, estaba Tony Broggi de operador, Carlos y yo, un domingo a la noche. Y en un momento estábamos dando La esclava, ¿se acuerdan de una novela? Y en un momento sentimos una patada y alguien con un revólver en la mano entra. Pero entró como venía, una trómbola. Era el teniente coronel. Nos quedamos los tres así quietitos. Nadie sabía qué decir. Entonces Carlos se paró y yo, se ve que había quedado un audio abajo de la cinta, porque eran, mejor dicho, esos magazines grandes. ¿Y qué pasó? Directamente se escuchaba varias veces, se le dio la grabación al teniente coronel y se dieron cuenta que que había quedado un audio abajo de un cierre de los campesinos en Paraguay. Eso pasaba en esa época. La historia de ahí para acá, diríamos, ¿qué te puede llegar a asustar dentro del periodismo? Nada, me da risa. Ahora, porque se enojan, te denuncian, te quieren mandar cartas documentos. Últimamente vengo ligando cartas documentos. Porque se enojan, porque les molesta que le diga las cosas. Pero, muchachos, vamos por la verdad. Si pueden decir la verdad, ¿qué te pueden decir? Absolutamente nada, ¿viste? Entonces, llega un momento que vos te reís, porque decís, chicos, la viví toda.
como decía Carlos, el zorro que ya es corrido de lejos lo fatea. Entonces uno los ve venir y dice, paren chicos, paren. No es como ustedes dicen las cosas, ¿viste? Escuchen de vez en cuando los más viejos, ¿viste? Esta forma de hacer periodismo, bueno, tuvo como varias facetas en tu vida y una fue la solidaria. Digamos, esto como decía vos, campaña de juguetes, ayudar a los bomberos. Contame un poquito sobre eso. Bueno, año 1980, ¿puede ser? Sí, 80. Bomberos voluntarios. Se decide hacer la campaña de la sirena. Los vecinos muy contentos no estaban, ¿viste? Pero bueno, no había celulares, no había nada. Entonces ocurrió un incendio y hay gente que no tenía teléfono. ¿Cómo lo iban a llamar a los bomberos voluntarios para que fueran? Era imposible. Entonces Carlos, que era muy amigo de Besoso, de Julio Besoso, que estaba a cargo de bomberos, ¿qué hace? Me dice, vamos a hacer una campaña para los bomberos, a ver si podemos conseguir la sirena para directamente que puedan llamar a los bomberos. Bueno, ningún problema, vamos a hacerla. Entonces empezamos a juntar plata, pero muy rápido se hizo. Fue tremendo, la gente pero solidaria, acompañó todos los comerciantes, o sea, fue una cosa increíble lo rápido que fue. Y no solamente esa, yo el otro día escuchaba a don Suárez que se acordaba del tema de la sirena. También hubo en un momento un accidente en 25 de mayo, Chacabuco. Una persona iba caminando, se había cortado la luz en Esquel y había caído un cable. Con su manito toca y muere. ¿Qué hicimos con Carlos? Fuimos al hospital a ver qué había pasado, pedir información. Cuando vamos entrando al hospital, todo oscuro. No sabés qué cosa horrible que era entrar al hospital en esas condiciones. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una campaña también para conseguir un grupo electrógeno, no un grupo electrógeno, no sé cómo se llamaba en esa época, para que cuando se cortara la luz, lo que sea emergencia, siguiera teniendo luz dentro del hospital. Y también la conseguimos. Me acuerdo que Neira, por ejemplo, había donado heladera para regalarle a la gente. La gente pagaba un número y cosas así, viste, que vos decís, es que él es solidario. Cuando la gente necesita es muy solidario, realmente increíble. Que fue un regalo que nos hicieron los chicos de bomberos, agradeciéndonos para lo que habíamos hecho, ¿no? Pero nosotros éramos un mero intermediario entre la gente y los bomberos. Venía Julio y Julio tenía una manera de ser, no sé si lo conociste a Julio Besoso, bueno, muy calmo, muy tranquilo, así. Y yo decía, llegó el cura, viene a manguear. Bueno, así que él venía y pedía, ¿viste? Y salía, qué sé yo, Jorge Larry, el de Centro Confort, no sé si lo conociste. Salía él y decía, yo dono las cuchetas para que puedan dormir los bomberos, otro las frazadas, cosas así que puedo decir, qué lindo que era Esquel, ¿no es cierto? Cómo se colaboraba realmente con los bomberos fue increíble. Yo te contaba que en el 88 inauguramos la radio, pusimos la radio. En el 90, el 2 de junio de 1990, el mismo día de bomberos, largamos el primer programa Sábado de Noticias. 35 años tiene, ya es, no sé, longevo. Y siempre fuimos polémicos de contar las cosas, pero contar todo. Hemos tenido, nunca fuimos oficialistas, eso te lo puedo asegurar, o si éramos oficialistas eran 2 o 3 meses y después se terminaba el oficialismo porque empezábamos a contar cosas y se enojan, los políticos se enojan, no sé por qué, yo francamente no sé por qué. En esa época estaba el doctor José Balsamelo, increíble, con él era el fiscal. ¿Qué dijeron hoy? Que están todos enojados, ¿qué dijeron? ¿Viste? Entonces,
¿viste? Mientras vos dijeras la verdad es que te pueden decir nada. Denuncias de todo tipo, porque ustedes dijeron tal cosa, no dijimos tal cosa. Lo llaman a Carlos al celular y dice, voltearon la antena. Está todo en el suelo, rompieron todo.